importancia de un buen gobierno corporativo en las empresas crece cada día. Transparencia, responsabilidad fiscal, diálogo y participación de los grupos de interés no son asuntos menores para una corporación a la hora de rendir cuentas. Sin una gobernanza adecuada no es posible lograr la verdadera sostenibilidad. Es un tema de capital importancia y queremos saber cómo se articula en Iberdrola, una compañía que ha demostrado abiertamente su compromiso con los criterios medioambientales, sociales y, en consecuencia, también con una gobernanza sostenible. Iberdrola ha hecho de estos criterios la parte central de toda su estrategia. Vamos a hablar de gobernanza, la tercera pata de los criterios ESG. Para ello contamos con Ainara Lejoste, que es vicesecretaria del Consejo de Administración de Iberdrola, donde ha desarrollado toda su carrera. A lo largo de sus más de 18 años de experiencia ha contribuido a la construcción y desarrollo del sistema de gobernanza y sostenibilidad de Iberdrola y su posicionamiento como una de las señas de identidad del grupo. También nos acompaña Alicia Muñoz, que es vicesecretaria del Consejo de Santander España, directora de órganos de gobierno, regulación y privacidad, y pertenece a diversos consejos de administración como Canal de Isabel II. Ha desarrollado toda su carrera profesional en Grupo Santander en puestos directivos en la Secretaría General y Cumplimiento. Junto a ella está Íñigo Lorriaga, abogado, director de Gobierno Corporativo de Iberdrola, compañía en la que trabaja desde 1987. En 1992 se hizo cargo de la parte internacional del Departamento Jurídico. Ha tenido responsabilidad directa en acuerdos con accionistas, fusiones y planificación fiscal. Ha representado a Iberdrola como consejero en sus principales filiales y en 2001 fue nombrado director de Gobierno Corporativo de Iberdrola. Y vamos a comenzar por Íñigo, por situar los asuntos de los que vamos a hablar. ¿Qué es el gobierno corporativo y cómo podemos definirlo? Bueno, francamente el gobierno corporativo definirlo es bien difícil, no hay una definición. Lo que sí podemos aclarar es lo que el buen gobierno corporativo pretende. Y lo que busca es ordenar el proceso de toma de decisiones en una sociedad cotizada, con objeto de evitar los riesgos, con objeto de evitar la acumulación de poderes, y para ello crea contrapesos, hace transparencia y crea controles, ¿no? El objeto es alinear los intereses de los agentes que están implicados, desde los consejeros, el consejo de administración, la dirección, los empleados, los accionistas y los demás grupos de interés. Resumiendo, el gobierno corporativo son controles, contrapesos y transparencia. Parece muy ambicioso. ¿Es en el caso concreto de Iberdrola cómo se alcanza ese objetivo? Bueno, nuestra práctica de gobierno corporativo tiene algunas características especiales. Lo primero que quisiera decir es que Iberdrola es una empresa más que centenaria, que nunca ha tenido un accionista controlador, que es un proyecto industrial de largo plazo y que ha prestado especial atención y especial cariño al accionista retail, a los accionistas personas físicas. En este sentido, Iberdrola tiene una intensa práctica de involucración, de contacto con los accionistas. Durante los 365 días del año estamos en contacto con los accionistas institucionales, tanto extranjeros como nacionales, y también durante los 365 días del año hay diversos canales de participación abiertos y a plena disposición del accionariado retail, ¿no? Si hablamos de transparencia, me gustaría destacar que tenemos una web corporativa que es bilingüe, está continuamente actualizada y que el nivel de información financiera y no financiera puesta a disposición de cualquiera que entre en la web es verdaderamente extenso sobre cualquier aspecto de la compañía. Si hablamos de los de los controles de Iberdrola, distinguiría básicamente dos. Por un lado, hay 4 comisiones con competencias, cada uno en su materia: la auditoría y su supervisión de riesgos, retribuciones, nombramientos y desarrollo sostenible. Y el otro gran control que tiene la compañía es nuestro sistema de gestión descentralizado. Iberdrola separa la supervisión y la estrategia de la gestión. La supervisión está ubicada en Iberdrola Sociedad Anónima, la sociedad cotizada, y la gestión del día a día está ubicada en distintas sociedades de cabecera que están repartidas en los distintos mercados en los que nosotros estamos presentes, ¿no? Y si hablamos de contrapesos, bueno, tenemos 2 contrapesos comprometidos en nuestros estatutos por nuestros accionistas. Por un lado, el compromiso de mantener una mayoría de independientes
Y por otro lado, un consejero coordinador, que en estos momentos es el vicepresidente primero de la sociedad, que tiene amplísimas facultades de contrapeso frente al consejero ejecutivo. En este caso, Ainara, gobernanza y sostenibilidad son dos términos bastante recientes que cuestan a veces entender. ¿Cuánto de importante es para Iberdrola su sistema de gobernanza y desde cuándo hay articulado ese sistema de gobierno corporativo? El sistema de gobernanza y sostenibilidad de Iberdrola es una de sus señas de identidad y creo que podría decir que es un referente en normativa de sociedades cotizadas. Es importante porque configura a la compañía como una empresa integral. Esto quiere decir que trasciende de su naturaleza meramente mercantil para posicionarla en el centro de todos sus grupos de interés, tratando de involucrarles en su proyecto y además se integra dentro de la sociedad para procurar un desarrollo sostenible, impulsando distintas iniciativas. Tenemos un sistema desde el año 2009, entendido como tal, como compendio de normas. En aquel momento se consideró interesante agrupar y ordenar toda la normativa que teníamos bajo el nombre de sistema de gobierno corporativo. Y desde entonces pues, ha ido evolucionando continuamente. ¿Y cómo está formulado ahora el sistema de gobernanza y sostenibilidad y cuál ha sido su evolución hasta llegar a este momento y si además posibilidad de seguir avanzando? Sí, efectivamente el sistema de gobernanza y sostenibilidad me gusta definirlo como un traje a medida. Lo estamos continuamente revisando y adaptando para que encaje perfectamente tanto con las peculiaridades de la sociedad en sí, de la compañía, como obviamente de los cambios legislativos, de las recomendaciones de buen gobierno, pero también de la realidad social que vivimos en cada momento. Ha tenido numerosos cambios a lo largo de su existencia. Quizá podríamos mencionar en 2018, cuando se incluyeron referencias a la contribución de Iberdrola a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o a finales del 2020, que fue cuando lo reformulamos para convertirlo, para adaptarlo a los criterios ESG, ¿Sí? Es decir, de gobernanza, de social y de medioambiental, y ahí es cuando adquirió su denominación de sistema de gobernanza y sostenibilidad. ¿El sistema de Iberdrola es muy distinto al que pueden tener otras empresas cotizadas del IBEX? Bueno, es un sistema como tal. No creo que haya otras empresas cotizadas del IBEX que tengan como tal un sistema. Tienen su propia normativa. Obviamente todas las cotizadas tienen que tener determinadas normas, en concreto porque te lo exige o bien la legislación o bien las recomendaciones de buen gobierno. Pero Iberdrola yo creo que va un paso más allá. Tiene además políticas y políticas sobre ámbitos tan dispares como una última que se acaba de aprobar, que es en relación con el uso de las herramientas de inteligencia artificial y de algoritmos, que eso no te lo exige nadie. Y ahora, Alicia, es evidente que la sostenibilidad se ha convertido en un valor central de cualquier posicionamiento estratégico. Sin embargo, se puede a veces tener la sensación de que es un tema muy secundario, lateral, que no tiene tanta importancia, que no está conectado al negocio, que, bueno, que quizá incluso a veces se puede tener la sensación de que es algo más cosmético que otra cosa. ¿Es verdaderamente algo que determina la estrategia de las compañías? ¿Aporta valor económico? Absolutamente, la respuesta es sí. Los consejos de administración son cada vez más conscientes de que la incorporación de los aspectos ESG son fundamentales para tener un mayor retorno de la inversión y para la rentabilidad de la compañía a corto, medio y largo plazo. Está claro que los aspectos ambientales, sociales, tienen que formar parte del plan de negocio. Es fundamental que se construya la estrategia en torno a estas dimensiones. Estamos en el capitalismo de los grupos de interés, es decir, ya no se trata solo de buscar el retorno para el accionista, la rentabilidad para el accionista, sino que también tiene que crearse valor para los grupos de interés, que como ya se ha avanzado, son clientes, proveedores, accionistas y la sociedad en general. El gobierno corporativo tiene un papel fundamental, es la amalgama de los aspectos sociales y ambientales y persigue y consigue convertir la misión o el propósito de la compañía en resultados tangibles. Además, ordena todos estos aspectos fijando unas métricas concretas, la retribución, etc.
¿Y hasta qué punto debe intervenir en su gestión los máximos órganos de administración de la compañía? Es fundamental que el Consejo, como todos sabemos, es el responsable no solo de la supervisión de la compañía, sino de fijar la estrategia. Lo llamamos el top from the top. Es decir, esa estrategia tiene que venir dada desde lo más arriba de la compañía, eso sí, pero previo un proceso de escucha, no solo de los directivos de la compañía, sino conocer lo que está pasando alrededor, conocer las tendencias, las oportunidades que nos permite también y que nos otorga la sostenibilidad, y a partir de ahí construir esa estrategia de negocio, ese plan, y fijar las métricas para que los stakeholders, bueno, los grupos de interés, conozcan cuál es el compromiso de la compañía al respecto. ¿Cómo es ese sistema de escucha? O sea, ¿cómo se puede estar al tanto de todo lo que está pasando? Pues bien, lo llamamos ejercicio de materialidad. Es decir, hay que contactar, como se decía antes, día a día, ¿no?, con nuestros accionistas, con los inversores, con los clientes. Los clientes ahora están demandando un propósito a las compañías con las que compran sus productos y servicios. También, ¿por qué no? Hablando de talento, que tan importante y que es un bien escaso en este momento, tenemos que atender a las necesidades de los futuros empleados de la compañía o aquellos que están ahora mismo vinculados a la compañía, que sienten que tienen que aportar algo, que están aportando valor en esto. A partir de ahí se identifican unas prioridades concretas y una vez establecidas se fijan unas métricas, unos objetivos con unas métricas con seguimiento periódico que se comunican al mercado y a todos estos grupos de interés para que vean que efectivamente esto es un compromiso real. Parece enormemente complejo. No, no es tan complejo, no, para nada. Yo creo que ya las grandes compañías estamos incorporadas y el ejemplo más claro es Iberdrola, a esta dinámica que además ya es natural y consustancial al gobierno corporativo de las grandes empresas. Era un poco en la línea de la pregunta que he hecho antes, ¿hay posibilidad de ir dando más pasos, de evolucionar más? Sí, queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que aquí lo que yo siempre digo es walk the talk, ¿no? Es decir, el ir avanzando, el ir escuchando, el ir viendo. Esto es un proceso de mejora continua. Eso yo creo que es la vocación que tenemos las grandes empresas, en mi caso Santander, mejorar continuamente y tener una ambición a medio y a largo plazo, porque aquí además precisamente lo que ha traído la sostenibilidad es que está acabando con la dictadura del cortoplacismo, eso de la cuenta de resultados, la presión de la cuenta de resultados, y ahora nos estamos dando cuenta de que para conseguir la sostenibilidad de la compañía es necesario mirar un poquito más allá, si no, pues no se invierte ni más de más I, no se realizan acciones sociales. Por tanto, hay mucho por hacer y todos estamos explorando. Yo creo además que aquí también las pymes, que representan el 95% del tejido productivo español, tienen que identificar y ver ese poder transformador tan importante que tienen. Creo que las grandes compañías lo tenemos ya muy asumido, pero las pymes tienen que darse cuenta de que tienen que entrar ahí y ver las oportunidades que tiene la transición hacia una economía baja en carbono. Íñigo, y entre los pilares del buen gobierno corporativo siempre se citan la transparencia y la participación. ¿Cómo se expresa en Iberdrola esa participación de sus accionistas en la Junta? Si hay mecanismos para que se fomente, para que se incentive, para que se sientan implicados, a fin de cuentas, en lo que es la gestión de la empresa donde tienen sus acciones. Estamos en la Semana del Accionista. La Semana del Accionista en el entorno de la Junta General de Accionistas del año 2022 de Iberdrola, ¿no? La participación para nosotros es un mandato, es un compromiso, no es un deseo ni una iniciativa. La tenemos en el frontispicio del sistema de gobernanza y sostenibilidad, tenemos que cumplirla sí o sí. ¿Y por qué? ¿Por qué intentamos maximizar la participación de los accionistas? Pues la razón es muy clara. Lo que pretendemos es que los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas representen verdaderamente la mayoría de nuestros accionistas, que no sean el resultado de una junta de accionistas con escasa participación. Este año, con objeto de incrementar la participación, hemos instrumentado un incentivo nuevo, le llamamos el dividendo de involucración, es medio céntimo de euro por acción. Básicamente es un dividendo adicional al dividendo ordinario que se va a repartir a los accionistas en caso de que
nivel de participación, el quórum de asistencia a la Junta supere o llegue al 70%. Hay otros, digamos, menores incentivos a la participación de los accionistas, entre ellos creo que tenemos el sorteo de, no sé si de 10 bicicletas, y también en los distintos puntos de atención que vamos a tener abiertos en España. Creo que hay en Bilbao, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santander, Valladolid, San Sebastián, no sé si me dejo algún sitio, Valencia también. Bueno, en esos puntos de atención se va a entregar una bolsa de viaje a los accionistas que pasen a recogerla. ¿Estas exigencias de transparencia y de participación vienen de abajo arriba o han sido las propias empresas las que se han puesto a la vanguardia? ¿O ha sido por la presión que se ha sentido? No sé si estamos ante sociedades mucho más exigentes. Es un juego en el que caminamos los dos a la vez, ¿no? Es decir, estamos hablando de gobernanza. La gobernanza tiene que ver básicamente con las empresas cotizadas. Antes le has hecho una pregunta a Alicia si quedan cosas por hacer. Yo antes también te he mencionado la involucración. En realidad, este camino de buena práctica en gobierno cooperativo, de buena práctica en sostenibilidad, es, por un lado, la iniciativa de las propias empresas cotizadas, pero por encima de todo, y a través de la involucración y el contacto con los accionistas, el proceso de escucha y lo que nos demandan nuestros inversores. En definitiva, la buena práctica es el resultado de juntar nuestra iniciativa y las inquietudes y las propuestas que se nos hace desde el mercado. ¿Y cuándo se marca ese punto de inflexión? ¿Tenéis determinado en qué momento esto tiene un valor económico añadido? Pues no sé decirte exactamente, pero quizás el cambio de siglo a partir del año 2000 ya empezamos a estar familiarizados con conceptos como los códigos de buen gobierno, y es un tema que se ha acelerado muchísimo. Y en estos momentos, por ejemplo, la información financiera que se ofrece y que se demanda por parte del mercado de las sociedades es tan relevante y tan ingente como la no financiera. Antes me he referido a la web, y hoy en la web puedes encontrar, antes eran básicamente números, y hoy en día el nivel de compromiso y de transparencia de la información financiera que se pone a disposición de los accionistas es brutal. Ainara, todos estos incentivos a la participación tendrían poco sentido si no se habilitaran canales diversos, de fácil utilización, accesibles. ¿Cuáles son y de qué forma efectiva se puede participar en la Junta de Accionistas, por muy pequeñito que sea este accionista? Bueno, Iberdrola concibe la Junta no como un mero evento de un día o un acto institucional puntual, sino que le damos un carácter recurrente y prolongado durante todo el año. Me explico. Solemos usar el concepto de Junta permanente. Quiere decir que desde dos perspectivas, desde la interna, porque desde un punto de vista organizativo estamos todo un año, aunque suene exagerado, organizando, pensando, planteando la Junta del año siguiente, y desde un punto de vista externo, porque como decían Íñigo y Alicia, nos interesa conocer las inquietudes, lo que demandan nuestros accionistas, y ponemos a su disposición canales permanentes que no están vinculados a una junta concreta de un año o de un ejercicio, sino que los tienen a su disposición durante todo el año, como puede ser el Club del Accionista o la Oficina de Relación con Inversores, etc. ¿Cuáles son los canales más utilizados y cuáles son las principales inquietudes que puede plantear un pequeño accionista? Bueno, yo creo que esos dos están bastante utilizados, pero si nos circunscribimos a una junta como puede ser la de este ejercicio, se abren bastantes canales precisamente para cubrir el espectro tan diverso de accionistas. Tenemos actualmente unos 5, si no recuerdo mal, está el portal de participación que está en la propia web, hay un correo electrónico, hay un correo postal, hay un número de teléfono gratuito, hay incluso mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, y por fin hemos podido abrir otra vez los puntos de atención al accionista presencial en distintas ciudades españolas. Con esto, como te decía, intentamos satisfacer las necesidades de todos los accionistas con sus diferentes perfiles, es decir, los hay que son muy digitales, muy tecnológicos, les encanta la inmediatez, y los hay que son más tradicionales y demandan un trato más personalizado. De hecho, esta junta va a ser híbrida, ¿no? Sí, va a ser híbrida. Me imagino que, claro, el COVID limitó mucho esta cita anual y... Efectivamente, tuvimos 2 juntas telemáticas y esta última, pues
si las medidas sanitarias lo permiten, que entiendo que sí. Son canales muy utilizados, es decir, es consciente el pequeño, sobre todo el pequeño accionista, imagino que los grandes accionistas, pero el pequeño accionista es consciente de que puede tener ese acceso y que tiene Procuramos esas que vías lo sea abiertas. y sí, yo creo que sí que lo son. De hecho, se utilizan cada vez más. Sí que hemos notado una tendencia hacia la digitalización y hacia lo que es actuar directamente, sin intermediarios. De hecho, Iberdrola cada vez ponemos más fórmulas a su disposición, como pueden ser los tótems, de forma que un accionista simplemente escaneando su DNI pueda participar directamente, o incluso les mandamos a aquellos que se han registrado en bases de datos tarjetas de asistencia con un código QR. O sea, todas nuestras iniciativas van dirigidas a eliminar intermediarios en la medida en que no sean necesarios y a facilitar esa participación directa de los accionistas, esa interacción continuada con ellos. Muy interesante. Y Alicia, busquemos por situar el carácter estratégico de la gobernanza sostenible. ¿Qué riesgos corre una empresa que no tenga esa estrategia? Hay riesgos reales, efectivamente, como por ejemplo dejar de ser atractiva la empresa para los inversores, para los accionistas, tener una financiación más cara o incluso pues, que se les corten determinadas vías de financiación. En segundo lugar, los riesgos físicos que supone el cambio climático para las instalaciones de una determinada compañía que se puedan ver afectadas, bueno, pues, si están en lugares situados con este riesgo que llamamos de transición, que la normativa cada vez es más exigente para las empresas y por tanto hay que atender a las nuevas, al escrutinio además de los supervisores, reguladores, los clientes también hemos comentado, cada vez son más exigentes en cuanto a lo que demandan a las compañías y la propia sociedad. La sociedad está exigiendo a aquellas empresas que operan en su territorio que contribuyan a ese desarrollo económico, a ese desarrollo más inclusivo, más sostenible y que contribuyan no solo como antes desde un punto de vista filantrópico, sino que también bueno, pues creen empleo, que produzcan productos y servicios sostenibles, todo esto que estamos escuchando, economía circular, la última milla y todas estas cuestiones. Claro, existen riesgos claros. Sí. Así como un poco para recopilar, ¿qué futuro le veis al gobierno corporativo? Sí, además, bueno, estamos hablando con solo de gobierno corporativo, aunque tú, Alicia, lo has planteado un poco, pensamos más en las grandes empresas. Pero si esto se puede trasladar también a la pequeña empresa, si esto es una apuesta de futuro, si esto no tiene ya es irreversible, vamos, estamos ante una situación irreversible. ¿Qué opinas, Ainara? Es que, bueno, no sé qué opinarán mis compañeros, pero el gobierno corporativo como tal concepto antes era más estricto, más restringido y cada vez va siendo mayor, pero por lo que decía, no podemos permanecer ajenos a la realidad social, es imposible. O sea, el gobierno corporativo en nuestro caso y en el de muchas otras ha tenido que evolucionar, por ejemplo, por la pandemia, impactó de lleno en el sistema de gobernanza. No estaba ajustado a tener reuniones de órganos sociales a distancia, que antes eran anecdóticas y ahora han pasado a ser recurrentes. Entonces, se va acompañando siempre de la realidad social, no podemos limitarlo a los cambios legislativos que también son consecuencia de realidad social. Yo creo que es un punto importante, por eso el gobierno corporativo siempre va a seguir evolucionando. Pues con estas sociedades tan cambiantes que tenemos, me imagino que es un reto del día a día, ¿no? Absolutamente, sí. Estamos en una sociedad distópica, cambiante, los famosos cisnes negros, y el gobierno corporativo tiene que adaptarse a eso. Ya hemos superado la fase de consejos encerrados en sí mismos. Ya las sesiones de estrategia, bueno, pues en muchos casos se inician pues, con una presentación de geopolítica y de tendencias a nivel general, porque la velocidad de los cambios implican que las compañías y su gobierno corporativo tenga que estar atento para atender a esas expectativas e incluso superar a esas expectativas. Cuando hablas de cisnes negros, además de una sociedad distópica que comparto, cuando hablas de cisnes negros, ¿a qué te refieres? Pues son eventos que no estaban previstos, ¿no? Hay una cierta discusión en cuanto a que si la pandemia era un cisne negro porque era un acontecimiento impredecible, o hablan también de rinocerontes grises porque ya bueno, pues hubo determinados expertos que avanzaron que las pandemias iban a ser algo más habitual, pero ahora mismo estamos viviendo también la invasión de Ucrania por Rusia y en fin, todos los días ocurren cosas que nos tienen que
que llamar la atención a las compañías y a los consejos de administración, porque hay que dar una respuesta ante esto. Ya no solo una respuesta, bueno, pues en cuanto a ayudas, contribuciones económicas, sino también desde lo que es nuestra propia esencia, desde lo que es nuestra propia actividad, favorecer pues que se mitiguen las consecuencias humanitarias, económicas de estos eventos que están ocurriendo y que se están multiplicando. Nosotros, por ejemplo, en el banco, bueno, pues hemos fomentado, digamos, la comercialización de los préstamos ICO en la pandemia, en un ejemplo de colaboración además público-privada que cada vez cobra más relevancia en estos momentos. Íñigo, ¿y cuál es el impacto, aparte de los grandes, ¿no?, los grandes términos, cuál es el impacto social real que puede tener la gobernanza y el gobierno corporativo, un buen gobierno corporativo en el caso de Iberdrola? Efectivamente, nosotros somos una gran empresa. Si hablamos de capitalización, somos la primera empresa por capitalización en España. Creo que somos la cuarta utility en el mundo. Y, en fin, hoy hemos manejado conceptos que a veces son difíciles de asimilar. Lo mismo que es difícil de asimilar las cifras en euros que manejamos o en kilovatios. Son cantidades y conceptos un poco complicados de comprender, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar que en Iberdrola somos otra cosa también. Somos cosas muy, muy tangibles y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Para empezar, somos 40.000 empleados que estamos en todo el mundo, que es de distintas razas, de distintos sexos y con distintas edades, con distintas formaciones. Somos también 600.000 accionistas, también ubicados en todo el mundo. Somos 400.000 puestos de trabajo en nuestros proveedores y otro número que voy a dar, que somos 7.800 millones de euros pagados en impuestos, y estos impuestos se traducen luego en hospitales, en carreteras, en escuelas o en cultura. O sea, resumiendo de alguna manera, nosotros como sociedad, como empresa, contribuimos firmemente al desarrollo de la sociedad a la que servimos. ¿No hay empresas sin responsabilidad social ahora? No, yo creo que el concepto de responsabilidad social o el propio concepto de gobierno corporativo es algo que puedes predicar de cualquier organización hoy en día. Cualquier organización empresarial, todo esto pues quizás ha empezado afectando a las sociedades cotizadas, pero afecta también a las sociedades familiares o a las pymes. Pero puede afectar hasta una ONG, porque son los principios básicos, incluso por los que se rige la democracia, cualquier organización política. ¿Y hay una gran diferencia entre en la responsabilidad que pueda tener una entidad financiera o que pueda tener una eléctrica? Conceptualmente ninguna. Ninguna. ¿Lo compartes también? Sí, el único es el ámbito de actuación que varía, pero el propósito tiene que ser el mismo, contribuir al progreso de las personas y de las empresas y el desarrollo de la sociedad, que sociedades más justas, más inclusivas y más completas. Pues nada, muy interesante la verdad, el coloquio, ya nos despedimos. Hasta aquí esta conversación en torno al buen gobierno de una multinacional de referencia de su sector. Gracias por participar en esta charla. Yo particularmente he aprendido mucho, que lo sepáis. Y las exigencias para que la alta gestión de las grandes compañías sea inclusiva, transparente y sostenible son muy altas y aún pueden crecer más, como nos habéis confirmado. No es suficiente con alcanzar unos buenos resultados, también es muy importante saber cómo se llega a ellos. Gracias a los tres. Muchas gracias.